Nuestro invitado de hoy es joven, suficientemente preparado, estudioso, de espíritu inquieto, que nos va a presentar una novela distinta por inteligente y poco usual. Les quiero presentar a todos ustedes a don José Antonio Delgado González. Bienvenido. Bien hallado. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. José Antonio, ¿qué es lo que te impulsa en principio a estudiar la licenciatura de Ciencias Ambientales? Bueno, en principio tenía un interés particular por los temas ecológicos. Yo había observado, y prácticamente la gran mayoría de mi promoción, habíamos observado grandes desequilibrios en el medio ambiente, ¿no? Entonces eso es lo que nos motivó. Yo creo que prácticamente a toda la generación nuestra nos motivaba el saber más de por qué ese desajuste y ese equilibrio, ¿no? Eso es lo que me llamó. ¿Eres un enamorado de la naturaleza? Sí, por supuesto. Ya desde siempre, todo lo que es medio ambiente, naturaleza, he estado muy interesado. Y evidentemente los grandes problemas y desequilibrios eran el motor principal, ¿no?, que hizo que yo me licenciara en Ciencias Ambientales. Pero después cambias y te doctoras en Psicología, y más concretamente en Psicología Analítica. ¿Por qué? Bueno, quise hacer el doctorado en Psicología Analítica porque a medida que iba avanzando en la licenciatura de Ambientales, yo me daba cuenta de que uno de los factores principales no era tanto el conocimiento técnico, porque el conocimiento técnico y tecnológico lo teníamos, cuanto la toma de conciencia de los problemas ambientales, ¿no? Uno de los grandes meollos que yo vi en la carrera es que se sabía mucho de técnica, pero se tenía poca conciencia global del problema que suscitaba la propia actuación individual en los problemas ambientales, ¿verdad? Entonces, por eso es por lo que yo decidí estudiar psicología. Psicología analítica, ¿no? Porque además. Explícanos a la audiencia en qué consiste básicamente y brevemente la psicología analítica. Sí, la psicología analítica, lo que se diferencia con respecto a otros tipos de psicología, sobre todo la psicología académica convencional, es que intenta traer alma a la ciencia. Es decir, normalmente la psicología convencional lo que suele hacer es estudiar la mente, o sea, reduce un poco lo que es el estudio del ser humano, de la psique humana, a la mente. Sin embargo, la psicología analítica lo que hace es intentar redescubrir el alma que hay en todo ser humano. Entonces eso yo creo que es fundamental, la gran diferencia, y eso es lo que hizo que me interesara por la psicología analítica más que por la otra psicología convencional. José Antonio, con lo joven que eres, multitud de artículos, multitud de ensayos y en multitud de medios. Háblanos de ellos. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿En qué medios? Sí, bueno, yo prácticamente desde que terminé la carrera, en el año 2000, me empecé a ir publicando trabajos, sobre todo cuando quise iniciar el doctorado. Entonces yo tengo más o menos unos 50 artículos, entre artículos y ensayos publicados, en unos 50. Y luego tengo 3 libros publicados y uno que está también por venir, otro libro más, un cuarto. Entonces todo esto es evidentemente por mi inquietud a la hora de investigar, mi interés en investigar, y sobre todo antes me habías dicho que me había doctorado en psicología. Realmente al final no me doctoré, yo seguí mi camino, ¿no? Porque ciertos temas en la universidad no estaban muy bien vistos. Entonces, como yo veía ahí que estaba vetado en la investigación de ciertos temas, decidí dejar, digamos, de lado lo que es el doctorado y continuar investigando. Y luego, a raíz de esa investigación mía, surgieron todos los artículos y los libros que he ido publicando. Sí, porque me hablas de 50 artículos, ¿no? Y en medios muy prestigiosos. Y en medios prestigiosos, sí, incluso en Estados Unidos, en la Junepage norteamericana, que es de psicología analítica, un centro dedicado principalmente a la cultura, a la educación y a la psicología analítica. Ahí tengo por lo menos una decena de ellos publicados. Y luego tengo publicados también en la Fundación de Psicología Analítica de la República Argentina. Tengo también uno de ellos, prácticamente el primero que hice, también me lo publicaron allí. Y luego en varios otros medios aquí de España, en Odisea del Alma, que es otra página web de un muy buen amigo mío, Raúl Ortega, es un terapeuta junguiano. Debo tener también unos 15 o 20 publicados. Y luego, bueno, pues en distintas revistas, por ejemplo, Más Allá de la Ciencia me han publicado ahora en abril una entrevista, y luego también en Enigmas me publicaron otra. Y pues yo creo que básicamente son esas las principales, ¿no? Ha habido más,
otros medios más pequeños, como en Soria y Más también, pero básicamente esas son las principales. Artículos, ensayos, y estás preparando el 4.º libro. Hay 3 libros anteriores. Hay 3 libros anteriores. El primero fue El retorno al paraíso perdido. Del que vamos a hablar después, te pediré que me hables después. Muy bien, la renovación de una cultura. Ese fue, digamos, todo el trabajo de prácticamente una investigación de 10 años, ¿no? Que en principio surgió porque iba a hacer yo mi doctorado. Parte de lo que tenía escrito para el doctorado está ahí, pero evidentemente luego continué, como te había comentado, había dejado el doctorado y seguí mis investigaciones autodidactas, y digamos todo lo que en ese entonces había investigado lo plasmé en ese libro. Posteriormente a ese libro quise hacer una novela, que Encuentros en la oscuridad, en el que trataba temas parecidos a lo que había tratado en El retorno al paraíso perdido, pero de una manera novelada, para que fuera más sencillo al público y para que viera cómo es un proceso de transformación de un individuo prácticamente desde los orígenes, su nacimiento en adelante, cómo puede transformarse, ¿no? De pasar de la serie de escollos y problemas sociales que también influyen en su persona, y cómo él va transformándose y al final termina siendo otra persona diferente. Y después un tercero que hablaremos después de él, porque yo creo que el objeto principal de esta entrevista es presentar ese libro, esa novela en concreto. José Antonio, ¿tienes necesidad de escribir? Sí, es en realidad vocacional, ¿no? La escritura en mi caso es totalmente vocacional. Es una manera de expresar mis sentimientos y mis pensamientos en determinados momentos de mi vida, y también es, digamos, el proceso de autorrealización personal. Yo lo voy plasmando en mis escritos. Pueden ser escritos novelados, pueden ser escritos de ensayo, o incluso a veces poesías que no han sido publicadas en medios oficiales, pero que también tengo. ¿Y a quién o quiénes van dirigidos tus escritos, tanto tus libros como tus ensayos? Sí, bueno, en realidad están dirigidos a un amplio espectro de personas, porque tengo libros que son más especializados y tengo otros libros que son más para el público en general, especialmente las novelas. Y esta última de la que vamos a hablar, pues está dirigido para el gran público, ¿no? En realidad al gran público, ¿no? Y yo pregunto una cosa, José Antonio, ¿se puede vivir de escribir libros? Bueno, es muy difícil realmente, ¿no? El dedicarse a escribir. Evidentemente yo, además de escribir libros, también he estado trabajando en otras cosas para poder alimentarme, ¿no? Porque sin duda, de libros, realmente son muy pocos los que consiguen vivir de escribir, pero bueno, algo se consigue. Especialmente lo que a uno le llena no es tanto el beneficio económico que puede obtener, porque eso es difícil, son muy pocos, son contados los autores que pueden vivir solamente de eso, pero a mí lo que más me aporta es lo que te he comentado, ¿no? Que eso es una expresión de mi propia autorrealización. Entonces es una parte de mí, cada artículo, cada trabajo que yo hago es una parte de mí. Entonces realmente no me cuesta mucho trabajo escribir, es más, es un disfrute, y si además luego obtengo unos beneficios económicos, aunque sean mínimos, pues es bienvenido sea. Sí, porque estamos en un país que desgraciadamente lee poco. Sí, efectivamente. Desgraciadamente se lee poco, y lo que se lee es bastante mediocre en ciertos sentidos, porque son normalmente novelas para matar el tiempo, como dice mucha gente, ¿no? Que va a matar el tiempo para leer en trayectos cortos de trenes o tal, y gente que yo a veces leo algunas novelas que se supone que son de gran categoría, y a veces me sorprendo, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser que haya tanta cantidad de novelas de una calidad grande, ¿no? Y la gente no lo lea? Porque es que realmente las novelas no solamente es por el hecho de disfrute de leer, es que además te aportan para tu propia vida, para tu propio camino, un saber que hoy en día es muy necesario. Fíjate el boom que ha significado El tiempo entre costuras, de María Dueñas, que es de Puerto Llano, que es puertollanense, en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? José Antonio, tú naciste en Madrid, ¿verdad? Sí. Pero tienes vinculación con La Mancha, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como bien sabes, mi padre tiene una peletería aquí. Peletería Ana, lo podemos decir tranquilamente, en Puerto Llano. Efectivamente, entonces tengo una cierta vinculación con esta zona, y claro, teniendo a mi padre además trabajando aquí, viviendo aquí, pues la tengo un cierto cariño, quizás mayor que a otras partes
de España, ¿verdad? En realidad eres tan inquieto como tu padre. Sin Sí, duda, ¿no? puede ser. Los que conocemos a tu padre, sí, los que sabemos que conocéis, tú eres sí. una prolongación, ¿verdad? Sí, probablemente sí, quizás las inquietudes son un poco diferentes, Sí, quizás las sí. suyas son más comerciales y las mías son más intelectuales, pero al final el espíritu inquieto está ahí, ¿no? En los genes va. Sí, en los genes va, desde luego, la inquietud está ahí. José Antonio, háblame un poquito más extensamente del Retorno al Paraíso Perdido, este libro que salió en el año 2004. Sí, El Retorno al Paraíso Perdido es una concatenación de varios ensayos y artículos que yo había publicado anteriormente en varios medios, tanto internacionales como nacionales. Además de eso, es, digamos, todo el trabajo de elaboración mío de los inicios de cuando iba a hacer el doctorado, que al final no se culminó como doctorado, sino como libro. Y entonces yo creo que es un compendio de todas las investigaciones de aquel entonces y de todo un proceso de transformación, porque ese libro lo bueno que tiene y lo diferente que tiene con respecto a otros es que además de ser un libro, no solo es un libro intelectual, es un libro vivido. ¿Vale? Es un proceso de transformación que yo he vivido y es un proceso de transformación al que me ha abocado a hacer un cierto tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, ese libro lo que compendia es experiencia vital y experiencia intelectual, ¿vale? Es un trabajo de muchos años, un trabajo de elaboración arduo, y quizás lo que tiene de difícil ese libro, para el gran público me refiero, Sí. evidentemente, ¿no? Porque en realidad es un libro para eruditos y, sí, es un libro estudiosos, para investigadores de psicología analítica, porque estaba precisamente pensado para ser un doctorado y luego además lo llevé más allá, ¿no? Pero es un libro difícil porque es un libro que trata de experiencias vitales muy profundas y desde un paradigma que es el paradigma de la psicología analítica. Entonces es lo que lo hace difícil. Después, en el año 2007, la novela Encuentros en la oscuridad. Efectivamente, eso fue, estuve pensando cómo hacer una novela que pudiera llegar a todo el público, o a gran parte del público, de lo que significaba todo el proceso ese de transformación que yo hablaba en El Retorno al Paraíso Perdido, y cómo podía hacerlo accesible a un público más general, más amplio, al gran público, ¿no? De tal manera que la persona que leyera ese libro pudiera, además de aprender, reflexionar sobre su propia vida. Ese era el objetivo de escribir ese libro. Y bueno, pues así surgió y tuve suerte que alguna editorial se interesó por él y bueno, pues finalmente salió a la luz. Y actualmente tenemos ya a la venta La Hermandad de los Iniciados, que es este bonito libro, además muy sugerente por esta portada que estamos viendo en pantalla, ¿no? Cuéntanos de qué va La Hermandad de los Iniciados. Sí, La Hermandad de los Iniciados es la historia de una comunidad de cristianos. Son 12. Dentro de la comunidad no solamente hay monjes, sino que también hay mujeres. Incluso accede, digamos, a esa hermandad, a esa comunidad, un expresidiario, ¿no? Entonces es lo que trata de representar esa novela es, a través de esa hermandad de iniciados, que son 12 más la persona que entra al final, que es un expresidiario, cómo se hace un relato de lo que son los orígenes del cristianismo, ¿no? Entonces te habla un poquito de cómo son los orígenes del cristianismo, sobre todo, digamos, la esencia que yo he visto en la investigación que he llevado a cabo, la esencia de, para mí, lo que es el cristianismo, sobre todo es el amor. Y entonces hace un recorrido, y en ese recorrido se van cuestionando esas personas, esos 12 más el 13 que entra, que es el expresidiario, se van cuestionando los grandes escollos de esta sociedad moderna, ¿verdad? A través de una reflexión y un camino de autodescubrimiento de todos ellos, de tal manera que cada uno de los personajes, cuando se inicia la novela y cuando se termina, no son diferentes, son diferentes, no son los mismos. Ha habido un proceso de transformación y de evolución de cada uno de ellos.